Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que existen dos tipos de receptores colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos. En cuanto a los receptores nicotínicos, se puede diferenciar entre receptores N1 y receptores N2. Los receptores N1 se ubican en el músculo esquelético y en la placa motora terminal, mientras que los receptores N2 se localizan en los ganglios autónomos y en las células cromafines de la médula suprarrenal. Por otro lado, los receptores muscarínicos se encuentran en todos los órganos efectores del sistema nervioso parasimpático, tales como el corazón, el tracto gastrointestinal, los bronquiolos, la vejiga y los órganos sexuales masculinos. También se localizan en algunos órganos efectores del sistema nervioso simpático, en concreto en las glándulas sudoríparas. Además, los receptores muscarínicos se subdividen en M1, M2, M3, M4 y M5. Tanto M1, M4 y M5 se encuentran en el sistema nervioso central, M2 en el corazón y M3 en el músculo liso. Una vez dicho esto, ahora vamos a hablar sobre los fármacos parasimpático-miméticos o agonistas colinérgicos en el sistema cardiovascular. Para entender el mecanismo de acción de estos fármacos, se debe tomar en cuenta que los receptores muscarínicos están asociados a una proteína G, de tal manera que cuando la acetilcolina se une al receptor M2 en el corazón, se activa la proteína G, liberando la subunidad alfa, que se une directamente a los canales de potasio del nódulo sinoauricular y además inhibe a la adenilato ciclasa, provocando una disminución del AMP cíclico. Cuando la subunidad alfa se une a los canales de potasio, los canales se abren, reduciendo la frecuencia de despolarización del nódulo sinoauricular. De ese modo, los fármacos parasimpático-miméticos o agonistas colinérgicos en el sistema cardiovascular imitan la acción de la acetilcolina, que al unirse al receptor muscarínico producen efectos ionotrópicos y cronotrópicos negativos, de tal manera que generan una disminución de la frecuencia cardíaca y del impulso cardíaco. De ese modo llegamos al fármaco, que es el betanecol, el cual es un derivado primario de la colina y es principalmente un agonista de los receptores muscarínicos. Debido a su estructura, este fármaco es resistente a la inactivación por la enzima colinesterasa y por lo tanto su duración de acción es mayor a la de la acetilcolina. Además, en el sistema cardiovascular se une al receptor M2 provocando una disminución de AMP cíclico y abriendo los canales de potasio, de tal manera que disminuye la contractilidad del miocardio, la velocidad de expulsión sistólica y la velocidad de elevación de la presión intraventricular. Incluso reduce la frecuencia cardíaca al actuar sobre el nódulo sinoauricular. Ahora les vamos a hablar de los antagonistas colinérgicos del sistema digestivo. Los receptores colinérgicos, receptores muscarínicos, son receptores metabrotópicos que requieren el uso de cadenas de segundos mensajeros para que se permita la apertura de canales iónicos. Esto implica una actuación lenta y debe tener un efecto más prolongado. También para esto tenemos receptores muscarínicos 1, 4, 5, 2 y 3, pero los que actúan en el sistema digestivo son los M1. Los M1 se encuentran también en células parietales, gástricas y a nivel de los ganglios autónomos. Son receptores que están implicados en respuestas complejas como la memoria, la atención y la analgesia. Vamos a hablar de las clasificaciones. La acetilcolina mejora la motilidad de las secreciones gastrointestinales. Estos efectos pueden ser difíciles de detectar en dosis pequeñas debido a la duración de la acetilcolina, que, que es muy rápida debido a la destrucción de las colinesterasas. Sin embargo, en dosis más altas sí se ven secreciones y movimientos peristálticos. El carbacol y el mantecol son activos en el tracto gastrointestinal y el urinario. La metilcolina afecta a las funciones gastrointestinales, pero solo en grandes dosis, y el carbacol sí es un estimulante potente y aumenta la salivación y los movimientos peristálticos del sistema gastrointestinal. Y a la vasoestigmina y la neostigmina. Estos provocan una contracción en el músculo liso y aumentan la motilidad y los movimientos peristálticos del intestino y pueden aumentar la frecuencia y fuerza de estas ondas peristálticas.
Y por último, la entropina, que provoca una relajación del músculo liso y inhibe los efectos contractiles de los impulsos nerviosos colinérgicos. La inhibición de la motilidad del músculo liso también se extiende del estómago al colon. Ahora vamos a hablar de la buscapina. Es un derivado de la escoralina y principalmente se utiliza para tratamientos de espasmos gastrointestinales. Su principio activo pertenece al grupo de medicamentos denominados como alcaloides. Tiene acciones espasmolíticas sobre el músculo liso, en el tracto gastrointestinal, biliar y genourinario. Actúa mediante un bloqueo colinérgico periférico en el ganglio dentro de la pared visceral y presenta actividades muscarínicas. Ahora vamos a hablar de los agonistas colinérgicos oftálmicos. Estos fármacos que se utilizan sobre el sistema ocular son bastante selectivos, ya que actúan principalmente en receptores muscarínicos y van a tener unos efectos nicotínicos mínimos. Algunos receptores muscarínicos, como M1, M3 y M5, tienen el mismo mecanismo de acción que los receptores alfa-1 adrenérgicos, solo que en este caso el agonista va a ser la acetilcolina. Entonces, cuando hay la unión del agonista al receptor muscarínico, se va a producir la disociación de la subunidad alfa de la proteína G, la activación de la fosfolipasa C y se va a formar el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El inositol trifosfato libera calcio almacenado y el aumento de calcio almacenado junto al diacilglicerol va a producir las acciones fisiológicas específicas en el tejido ocular. Los efectos de los estimulantes de los receptores colinérgicos de acción directa en el ojo van a actuar en el músculo esfínter, iris y causan la constricción de la pupila. En este caso, los fármacos interactúan en sitios aniónicos y esteráticos de la enzima, evitando que la acetilcolina se fije en esta. Entonces, un gran ejemplo de estos fármacos va a ser la pilocarpina. Este es un alcaloide colinomimético vegetal que va a ser bastante selectivo, ya que ejerce esencialmente en sitios muscarínicos y particularmente es eficaz para estimular el flujo de secreciones de glándulas exógenas. Tiene un potente efecto constrictor sobre la pupila y actúa en receptores colinérgicos que se encuentran en el ojo, produciendo la contracción del músculo ciliar y del esfínter del iris. En otras palabras, va a reducir el tamaño de la pupila. Se administra de forma oral y tópica. De forma tópica, este fármaco causa miosis y reducción de la presión intraocular. Se usa para tratamientos como glaucoma y queratoconjuntivitis seca neurogénica, que más se da en perros. En cambio, la administración oral se debe realizar con suma precaución en animales pequeños, gracias a que presenta mayor riesgo de efectos sistémicos tóxicos o en otros casos ya la muerte. Es recomendado aplicar la solución diluida directamente en el ojo para estimular la producción de lágrimas. Hola, yo les voy a hablar acerca de los fármacos inhibidores de acetilcolinesterasa en el músculo liso. Primero que nada, necesitamos entender el mecanismo de acción. Aquí tenemos la neurona presináptica, va a tener un potencial de acción. Esto va a causar que se abran los canales iónicos y va a ingresar calcio. Al ingresar calcio se va a despolarizar y va a causar que toda esta acetilcolina salga al espacio intersináptico. Y una vez aquí se va a unir con sus receptores en las células o neuronas postsinápticas y esto va a causar de nuevo que se abran estos canales iónicos dependientes de voltaje, va a salir potasio y va a entrar sodio. Esto va a causar de nuevo una despolarización de esta membrana y por lo tanto va a causar un potencial de acción en el músculo. Una vez que ya ha tenido este efecto la acetilcolina, esta acetilcolina se va a despegar del receptor y va a irse a la acetilcolinesterasa, que es una enzima que justamente va a hidrolizar esta acetilcolina y va a dividirla en acetato y colina. Entonces, el fármaco que nos interesa aquí es la neostigmina. Este es un fármaco parasimpático mimético que va a inhibir esta enzima de la que estábamos hablando, la acetilcolinesterasa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer que haya un mayor y mucho más alto nivel de acetilcolina en el espacio intersináptico y así va a poder seguir reaccionando y seguir uniéndose mucho más con los receptores nicotínicos. Entonces va a estimular los receptores nicotínicos, como ya mencioné, en el músculo y además va a aumentar el tono muscular. Es justo por esta razón que uno de sus mayores usos es en la miastenia gravis, que es una enfermedad neuromuscular autoinmune en el que se pierde tono muscular, ¿sí? Se debilita el músculo esquelético. Entonces también se utiliza para revertir los efectos de los relajantes musculares
no despolarizantes. Su vía de administración puede ser oral o parenteral, pero la más utilizada por su biodisponibilidad es la vía intramuscular y subcutánea, ya que también tiene una acción rápida, ¿sí? En los primeros 10 a 20 minutos, como podemos ver aquí. Tiene un 15-25% de unión a proteínas plasmáticas, va a ser metabolizada en el hígado y va a ser eliminada en la orina. Finalmente, tenemos que tomar en cuenta las reacciones adversas, que pueden ser como calambres musculares, fasciculaciones e hipotensión. Además, está totalmente contraindicado en pacientes con obstrucción en el tracto gastrointestinal, hipotensión, bradicardia, epilepsia y asma. Finalmente, yo les voy a hablar acerca de los fármacos parasimpaticolíticos o antagonistas colinérgicos y sus efectos en el sistema cardiovascular. Ahora bien, el mecanismo de acción de los fármacos antagonistas es muy similar al de los agonistas. Sin embargo, la diferencia radica en que los antagonistas se unirán al receptor muscarínico y lo van a inhibir, es decir, no van a dejar que la acetilcolina se una al receptor. De este modo, se atenúan las respuestas fisiológicas a los impulsos nerviosos parasimpáticos. Ahora bien, una vez que entendemos la función de los agonistas, podemos entender la función de los antagonistas. Por lo general, en el sistema cardíaco, el receptor que se va a activar va a ser el M2, ya que este se encuentra en el corazón, el músculo liso y en el sistema nervioso central, pero en este momento nos vamos a interesar en el corazón. La función de un agonista va a ser disminuir la función cardíaca, por lo que un antagonista aumentará la función cardíaca y eso es lo que va a hacer la atropina. La atropina es un fármaco que se utiliza comúnmente en veterinaria y su función es incrementar el ritmo cardíaco. Asimismo, incrementa la velocidad de conducción intranodal, puede incrementar el gasto cardíaco, incluso puede aumentar la presión arterial. No obstante, como incrementa el ritmo cardíaco, también puede producir taquicardia, porque la atropina bloquea la transmisión de los impulsos vagales al corazón. Estos son los de descanso y relajación. Entonces, en los animales con un tono vagal alto van a ser más predispuestos a sufrir una taquicardia. Mismo, los efectos de la epinefrina y la norepinefrina se acentuarán en los animales que han sido atropinizados. Finalmente, como el bloqueo de los receptores muscarínicos implica una inhibición competitiva, grandes dosis de acetilcolina u otros fármacos colinomiméticos, como el carbacol o inhibidores de la colinesterasa, pueden superar los efectos inhibidores de la atropina en estos sitios. Gracias.